Algo que me ha tomado mucho tiempo entender y hacerlo es darme mi lugar, es ponerme como prioridad. Y ponerte como prioridad no es nada egoísta, al contrario, te estás haciendo bien a ti misma y a las personas que tienes a tu alrededor. Vamos a hablar de esto hoy, cómo ponernos como prioridad y cómo darte tu lugar, ese lugar que tanto mereces. Bienvenidas, soy Mireia y me dedico al mundo del crecimiento personal. Para empezar, te quiero preguntar, ¿has sentido alguna vez culpa por ponerte como prioridad? A mí esto era algo que me costaba muchísimo. Me sentía como que debía complacer de cierta forma al resto de personas y que tenía que hacer de alguna manera lo que otros esperaban de mí. Y la verdad que vivir así es un poco agotador. Y también el querer cuidar a todo el mundo a mi alrededor, a que todos se sintieran genial e incluso a no dar mi opinión en ciertas ocasiones. Y esto es un error. Me costó años darme cuenta de esto, pero cuando te das cuenta ves cómo es un gran error. Es algo que no debemos hacer. Obviamente, cuidar tus relaciones, ya sea amistad, pareja, incluso familia, es algo importante. Y cuando hablo de cuidar la relación, me refiero a dar, pero también recibir. Es algo muy importante. Porque muchas veces damos y no recibimos. O incluso damos y no nos dejamos recibir. No nos dejamos que la otra persona también nos dé a nosotras. Y una relación de cualquier tipo necesita de ambas partes para que sea sólida de verdad. Y si tus relaciones o alguna relación no es así, empieza a darte tu lugar, empieza a darte cuenta de esto. Yo esto nunca lo hacía y es algo que es muy importante. Poner tus propios límites y tú misma dejar claro hasta dónde estás dispuesta a llegar. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuál es la barrera que no deben pasar, que no deben traspasar? Igual que tú tampoco debes traspasar los límites de nadie, pues que tampoco traspasen los tuyos. Y da igual en qué contexto sea, amistad, pareja, pero también me refiero a familia. Esto es algo que nos cuesta muchísimo más y sé que no es fácil, pero a veces también debemos marcar nuestros propios límites y no solamente en amistades o pareja como solemos ver por ahí. Esa es una parte, obviamente, pero poco se habla de también poner límites a tu propia familia y que es muy importante. Puede sonarte un poco duro y te hablo también como experiencia propia. Cuando tú pones tus límites, todo cambia, algo cambia en ti y también cambia en cómo te tratan las demás personas. Y te garantizo que siempre es para bien. Puede que haya personas que pues al principio no la acepten o que les cueste un poquito más. Y puede que les choque un poco que empieces a poner límites, pero así te das tu lugar y te dan también tu lugar. Muchas veces en estos entornos tenemos como que complacer, ¿no? Acallarnos un poquito aunque pasen nuestros límites y que los límites los marcas tú, nadie más. Y marcar límites no implica formar una pelea, formar una disputa, para nada. Puedes poner límites desde el cariño y desde el respeto. Y es así como debemos marcar límites. Si hay algo que no te gusta o algo que no quieres hacer, dilo con respeto y no tiene por qué pasar nada. Muchas veces es más el miedo, es los escenarios que nos imaginamos en nuestra cabeza que lo que realmente va a pasar. Puede que la otra persona esté de acuerdo contigo o no, pero es lo que tú quieres hacer. Si no quieres ir a ese plan, pues tienes que decirlo. No me apetece ir a ese plan. Y no poner excusas, no dar la vuelta, no. No me apetece porque prefiero estar en casa, porque necesito tiempo conmigo misma. Y está bien, puede que la otra persona se moleste un poco, pero no va a pasar nada. Lo normal es que te entiendan y lo normal es que respeten tu decisión. Al final es hacerlo desde el respeto, tanto para ti misma como para la otra persona. Y yo te pregunto, ¿qué límites debes empezar a poner en tu entorno y no estás poniendo? ¿Quién o a quiénes tienes que empezar a poner límites? ¿Cuáles son tus límites? Esos que no deben traspasar. Y lo más importante, ¿sueles poner límites? Estas son preguntas clave que te tienes que empezar a hacer si quieres empezar a marcar tus propios límites y ponerte como prioridad. Porque esto es un acto de amor propio hacia ti misma e incluso es un acto muy bonito para las relaciones.
porque te permite esa sinceridad y es una forma increíble de darte tu lugar. También priorizarte y darte tu lugar es expresar y hacer lo que realmente sientas tú. Esto también es algo que a mí me ocurría mucho. No me permitía ser yo misma y eso al final es una pena, porque la vida es mucho más. La vida está para vivirla a tu forma, a tu manera, siempre desde el cariño y desde el respeto hacia la gente que te rodea, pero vivir tu propia vida. Eso es algo muy importante y muchas veces se nos olvida. No debemos olvidar algo que es tan básico. Vivir tu vida a tu forma y a tu manera. Habrá personas que lo entiendan, habrá personas que no lo entiendan, pero es tu vida y tu forma de vivirla y tu forma de entender la vida. Hay quien su forma es viajando, conociendo culturas nuevas. Hay quien les apasiona su trabajo, lo disfrutan de verdad. Hay gente que le encanta estar en el gimnasio y disfrutan esos momentos ahí. Hay quien le encanta grabar vídeos y subirlo a sus redes sociales. Y todas las formas están genial. Como siempre digo, desde el cariño y desde el respeto. Pero todas estas formas están genial. Puede que te gusten más que otras, pero son formas de vivir. Pero entender que cada persona pues tenemos formas diferentes de vivir la vida. Y está bien. Y que tu amigo no va a ver el mundo como tú, ni yo voy a ver el mundo como tú lo ves. Porque entiende esto muy bien. Cada persona hemos vivido experiencias, hemos vivido en entornos, en familias diferentes, incluso culturas diferentes. Y tú actúas en base a todo eso. Y tu amigo actúa en base a lo que él ha vivido, a lo que has visto desde que eres muy pequeño. Y algo que me encanta y te lo quiero dejar por aquí, esto lo trabajo yo mucho en sesiones. Imagínate que tienes una casa y tienes muchas ventanas. Cada ventana da un lugar diferente. Una ventana da al vecino, otra ventana da a la calle, otra ventana da a un muro, otra ventana da a un parque. Cada ventana da un lugar diferente. Ahora escoge por qué ventana vas a mirar tú, por qué ventana vas a observar la vida. ¿Qué ventana escoge tu amiga? ¿Qué ventana escoge tu madre? ¿Qué ventana escoge tu padre? Tu novio, tu novia escoge otra ventana. Y así hasta completar todas las ventanas de tu casa. Y en este momento te das cuenta cómo cada persona vemos nuestra vida, vivimos nuestra vida desde nuestra propia perspectiva, desde la forma que nosotras conocemos. Cada persona a nuestra forma y a nuestra manera, con unas vistas diferentes a tu ventana personal. Y no tiene nada de malo. Simplemente hay que entender esto, porque muchas veces no nos paramos ni a entenderlo. Y de esta forma puedes verlo mucho más claro. Igual que tú tienes que dejar que cada persona escoja su vida a su forma y a su manera, también tienes que escoger la tuya y vivirla a tu forma, a tu manera y ser libre de quien tú eres. Tú misma tienes que darte el permiso de hacerlo. Y esto es un acto increíble para ti. Si todavía no te has dado el permiso de ser tú misma, te aconsejo que empieces a hacerlo poco a poco. Pero empieza a trazar el camino que tú quieres, a trazar la vida que tú quieres. Siéntete libre y empieza a hacerlo. Empieza por pasos pequeños, pero hazlo, porque es una forma muy bonita de darte tu lugar. Y para ir terminando, deja de sentir culpa. Culpa por ponerte como prioridad, porque esto es algo que he escuchado muchísimo. Yo misma he sentido culpa por esto. Pero algo que tienes que entender es que si tú quieres estar para otras personas, si tú quieres estar para las personas que amas, primero tienes que darte tu lugar, tienes que priorizarte, tienes que estar bien tú misma. Si no, tú no vas a poder dar el amor a otras personas. Si tú no estás bien contigo primero, no puedes estar bien para otros. Entonces tienes que entender esto. Priorizarte no es un acto egoísta para nada. Priorizarte es darte esos momentos, esos ratitos que son tan necesarios para ti y que todas deberíamos de tener y todos deberíamos de tener. Entonces priorizarte no es egoísta. Es fundamental. Entiende esto y tu vida va a cambiar, te lo garantizo. Haz cosas que te gustan, conecta contigo misma haciendo cosas que realmente te llenan. Y así es como puedes empezar a priorizarte, dándote esos pequeños ratitos que todas necesitamos. Y sobre todo, empieza a priorizarte, a darte tu lugar y a ser tú misma, a vivir la vida a tu forma, a tu manera, siempre desde el cariño y desde el respeto. Pero sé tú misma, porque de verdad es increíble. Espero que os haya servido todo esto y que os haya ayudado bastante. Esto es algo que a mí me hubiese gustado mucho, pues, haber hablado, ¿no?, con alguien o que alguien me hubiese dicho. Entonces, si os he podido ayudar de alguna manera, está genial.
Podéis suscribiros al canal si os ha gustado y también seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y os mando un abrazo muy grande.